Ok, hello to everyone. Hola a todos. Hello to all. Estamos ya al We aire quiere are decir on the en las air. pantallas, un That modo means, well, we're here on the screen. figurativo de decirlo. Nos da mucho gusto iniciar It esta is a pleasure sesión to be able to en start la this cual session, tenemos un tema que nos and we're convoca, nos covering a conmueve topic y that que really también moves es us. parte And de it's also todo lo que ha sido, vamos part a of decir, la preocupación en everything la serie que that nosotros has been the tenemos concern en of this esta, en series. esta, en esta nueva versión, vamos a decir, y muy With this renovada, porque la new realidad version misma ha or cambiado renewed en version, torno al because the reality antisemitismo en has el changed mundo regarding latinoamericano y anti hispano. Semitism in the Creo Hispanic and que la Latin sesión de American world. hoy I voy a believe that permitir hacer today's una breve session, reflexión antes de pedirle before a starting, I mi want colega Luis to, Fleischman que well, presente a share nuestro some invitado of del my día de thoughts hoy, el before doctor Alberto Spektorovsky. we Yo creo que esta introduce sesión demuestra, today's como presenter, Alberto muchas de las que Spektorovsky. hemos tenido, This que nuestro session, interés just es like many of the analizar ones we've had lo común y before, lo singular, shows how we can tanto en see términos the regionales y things that are globales, common como en and términos del fenómeno different mismo, correcto, así como regionally and tuvimos la also regarding oportunidad de this ver phenomenon itself. estos Just like we were debates en able torno si el to racismo see the debate aparece if como incluyente racism o excluyente de is formas de inclusive or entender el exclusive antisemitismo y si es when factible. Hoy por understanding hoy anti estamos Semitism. abiertos en esta But sesión, what we're quedará seeing claro, a ver today, and cuáles we'll be son able las to see it at this interacciones entre session, what are antisemitismo, the antisionismo, interaction islamofobia, between como parte anti de procesos de Semitism, discriminación anti y como parte Zionism, de and constructos Islamophobia. políticos It's que nos part permiten of the entenderlos political en la coyuntura constructs and the actual. way that we're Creo que seeing los circuitos son and allows us complejos to y understand what's sabemos happening que la currently. discriminación, el This is fenómeno very complex, and discriminatorio we see es that común pero también discrimination diferenciado. is Puede also ser differentiated. explícito, It could be oculto, puede explicit, it ser could be latente, hidden, puede ser it could be estructural. latent, Creo it que could be todo esto structured. tenemos hoy la oportunidad de oírte a ti, Today, we'll Alberto. have the Y dicho opportunity, when esto, y hearing sin you, querer Alberto, tomar más to tiempo, le reflect voy a pedir regarding a this. Luis So I'm que going to nos haga ask favor de Luis to presentarte. please introduce Luis, you. aquí Luis, estamos. we're here. Luis, tu micrófono, por Luis, favor. please unmute yourself. Luis, tu micrófono, por Turn favor. on your ¿Me pueden microphone. escuchar ahora? Can you hear me Sí, now? claro. Perfecto, ok, Yes, perdón, we hear no me you. di cuenta. Perdón también la demora en entrar. And I apologize for Tuve unos being problemas late. técnicos y I had some la technical asistencia de issues, Haití aquí no fue and rápida. my Tuve que IT help here recibir wasn't asistencia de un that colega. effective. I needed a Bueno, colleague yo to tengo help me. acá el placer. Estas series I'm han sido having the realmente pleasure. muy These buenas. series has been excellent. Y gracias, Judith, porque tú has And conseguido la thank you, mayoría Judy, because you're the one who have been de able los to disertantes get most y of the realmente has hecho un presenters, trabajo most of the increíble. speakers, and Yo he it's been conseguido an unos pocos amazing disertantes, pero job. buenos I disertantes was able que he to conseguido find a juntamente a few of our Alberto, presenters, que yo tengo el and the one that I privilegio found de was presentar. Alberto. Conozco a Alberto And de it's hace a varias privilege to décadas. be able to Alberto es introduce doctor him. Alberto I've known Spektorovsky, Alberto for ahora es un decades. profesor retirado de ciencias políticas Dr. de la Alberto Universidad de Spektorovsky, Tel he's Aviv. now a Tiene professor un who's doctorado de la retired at Universidad the de University Jerusalén of que Tel Aviv. estudió con He Zeev has a Sternal, PhD quien in falleció hace unos años. Jerusalem Hebrew University. Alberto Spektorovsky ha escrito muchos Alberto libros Spektorovsky has y written many artículos, books and empezando por la articles, Argentina, sobre la Argentina y América starting Latina en with general, Argentina and Latin America in estudios sobre el general. fascismo, He has studies regarding estudios fascism, sobre multiculturalismo studies y la regarding influencia multiculturalism islámica en and the Europa y hoy Islamic obviamente nos va a influence hablar de in esto, Europe. And incluyendo today he'll talk antisionismo. about this, including Y además, anti-Zionism. Alberto también fue asesor Alberto y was trabajó con el ex ministro also de Relaciones Exteriores worked israelí, with Shlomo the Ben-Ami, ex, with Shlomo Ben por el Ami, the cual no former solamente Israeli cooperó con Foreign Shlomo Ben-Ami Affairs siendo Minister. parte de un grupo que se He llamaba worked with him el in a Comité de group la Sociedad Civil called Israel-Palestina the por un cese de fuego. Esto fue a the principios de los 2000, a civil principios de este siglo. the Y civil también fue miembro committee del for the grupo de ceasefire with contacto internacional Palestinians. que He was intentaba also part of resolver an el problema international group that was del starting País to Vasco solve con el ETA. the problem O sea, of the Alberto Basque también es country with the disertante, él ETA.
Alberto has also been a professor at Columbia University, at Notre Dame University. Last year, he was in a very serious incident, anti-Semitic, anti-Zionist incident. He was invited to speak, then he was canceled, and he was accused as a Zionism, and Alberto said, I am a Zionist. And it's an honor to be there. So it is a pleasure to introduce Alberto Spektorovsky. Por favor, adelante. Please, you have the floor. Gracias, Luis, por esta Thank you, Luis, for this introduction. Por supuesto que somos amigos de Of course, we've décadas been y nos friends conocimos for inclusive decades. antes. Lo que And pasa es que we no met recordábamos cuándo nos habíamos conocido even de before. We niños, didn't pero remember when nos we had volvimos a met recuperar allí as por las calles de children. Nueva York. And then we Así que, found each other again on the streets of New York encantado de estar con some years ustedes, later. encantado, Judith, It's a por la pleasure to be invitación. here. Thank you, Judith, for your invitation. Y a todos los colegas que están en estos momentos. And thank you, all of my colleagues who are here listening to muchas me. gracias por Thank you estar. for being here. Bueno, esto que voy a hablar, I'm going to talk. tengo un artículo escrito que salió I antes wrote an article about del this, comienzo, and antes del famoso it 7 de octubre, was published del before 2023, the famous pero que October obviamente 7th. This daba la is an pauta de lo article que for iba a suceder 2023, después del but it 23, did después del show 2023, es what was decir, going to happen no hay duda, y es lo que afterwards. todos saben prácticamente, que We esta all guerra en know Gaza, como en ningún that otro this momento antes, war in Gaza reabrió el debate reopened the sobre debate el antisionismo como una nueva regarding forma de antisemitismo, anti-Zionism o as si a se quiere new llamar form también, of el debate anti-Semitism. era puesto a la inversa. Or when you Nunca como antes could se sintió also la palabra turn del this sionismo como una debate continuación del differently. colonialismo occidental, You had que never nada que before ver tiene con considered el Zionism antisemitismo, as está a en la parte contraria, continuation diciendo no es of que Western esto colonialism, empezó which has ahora, nothing to pero do with obviamente que el anti-Semitism. debate This debate se redobló, se transformó really en got sanguíneo transformed luego del and comienzo became very esta guerra en strong Gaza. after Es the decir, war no es in que el debate Gaza. no haya existido It's antes, not that this pero lo que debate todos wasn't sabemos que present esta before, explosión but we que all surgió know con this con la guerra en explosion Gaza superó that todas las came barreras. up with the war in Gaza Conceptos just sagrados para el mundo overcame everything. democrático postguerra mundial, For the como lo democratic era el valor world del after genocidio y the del Second World holocausto como War was the acontecimientos value of the singulares, así genocide and the como el Holocaust combate as contra el singular events. antisemitismo, And the fight que against era la base de anti-Semitism la lucha was contra el the racismo, foundation for the y fight por against último, racism. se ajustaba o se And respetaba well, el derecho o el respeto por la also there autodeterminación del was pueblo respect judío en su for the tierra, que no self-determination of the ofrecía Jewish people in demasiadas its own discusiones, land. There wasn't pero much que hoy debate se ven más que regarding this, nunca but today atacados por it is sectores being importantes de attacked la sociedad by occidental, important sectors in the especialmente Western por jóvenes society, instruidos en las and mejores mainly universidades by del young mundo occidental, people especialmente la de who los Estados study at Unidos. the best Bueno, universities in the para estos Western últimos world, in sectores, particular in the United States. Israel y For el these sionismo es sectors, el Israel and símbolo del colonialismo Zionism is the occidental, symbol es el of país que Western colonialism. continúa el This is the apartheid de country that is Sudáfrica, y el continuing South genocidio que Africa's sufrieron los judíos se apartheid. repite And para ellos the hoy en día genocide that con el the Estado Jews sionista suffered haciendo is genocidio a now los being palestinos. repeated. And Pero now más it's the aún, Zionist la state, the one tendencia that's que the se viene dando genocide, desde hace is más de committing 2 genocide décadas against es the que los Palestinians. musulmanes hoy en But día what's most ocupan el important lugar de to los note perseguidos is en el that mundo occidental Muslims are the en ones lugar who de los occupy the judíos. role of the Y la persecuted in the Western islamofobia world now es instead hoy of en Jews. día And Islamophobia representada o is entendida now como una nueva forma de understood antisemitismo. as En a pocas new palabras, form of los judíos anti-Semitism. hoy en día ya no son los In other words, perseguidos Jews are no privilegiados en el longer the ones occidente who e are the Israel, por el privileged otro lado, es persecuted in the West, el and colonialista Israel is apartheid. now Es the decir, apartheid nuevamente, esta colonialist country. tendencia no empezó ahora, This sí, trend empezó de is mucho not antes, new. es It decir, diría started yo, hace prácticamente 2 décadas o before. más, It started about 2 pero que decades ago or últimamente se longer. afianzó But totalmente. lately, Hoy en it día es has como really decir, strengthened aparece itself. ya como una Biblia. And now this is Y like a por si eso Bible. no fuera suficiente, If this were para not muchos enough, judíos for demócratas, o many sea, judíos sionistas democratic demócratas, los judíos Jews, I'm no talking sionistas no about tienen el problema con Zionist esto que voy a Jews. decir, pero Non-Zionist esto que Jews voy a don't decir, have a pero problem judíos with this. sionistas But demócratas, nos democratic encontramos con una Zionist nueva Jews, imagen que we cada are vez más now
surrealista. finding Esa this imagen es surreal que, image, this contrariamente a la idea image de que todo el mundo está en that contra de Israel, instead of nos encontramos con facing que the el idea that apoyo a everyone Israel is against sigue Israel, siendo we're fuerte, seeing that there pero is still especialmente es un support for apoyo que Israel. proviene de grupos But this support políticos que comes no from quisiéramos political como groups amigos, es that we decir, really wouldn't la want them derecha to be our populista friends, en the Europa. populist right in Parte de Europe. mis conclusiones, si tengo Part of my tiempo, van conclusions, if dirigidas a I ese have time punto. to bring them, Es el go to momento en this que el point. viejo liberalismo democrático We're está en talking about crisis. the old La lucha democratic política e liberalism ideológica is in con crisis. respecto a The Israel, el ideological sionismo y el political antisemitismo se fight da prácticamente en against los extremos. Israel Por un and lado, la derecha Judaism and populista y la Zionism is izquierda happening there postcolonialista. Y por el otro, la between izquierda the postcolonialista. post-colonialist Sin left embargo, and the la old derecha democratic populista o liberalism. izquierda But postcolonialista. on the Sin other hand, the embargo, populist el right punto que quiero enfatizar, y ello a raíz is del the one debate that's against us. sobre But the Israel que point se I da want en el to Partido Republicano de los stress, Estados and if Unidos, we look es que un at the sector debate that we muy have with the importante del Republican populismo Party in the nacionalista United States, we see asume that las a great posiciones part of the nationalist postcolonialistas de la izquierda populism y por is ende assuming the asumen una posición post-colonialist anti-israelí positions y of the left, antisemita. and that's why they're Aquí lleguemos anti-Israel inmediatamente a unas and conclusiones que son anti-Zionist. puramente, o sea, dada esta Now, my situación, llegaremos conclusions here inmediatamente a unas conclusiones que son puramente come really especulativas. from En esto, speculation. digamos, no es lo que se está This is what vislumbrando, pero we can nuevamente see is coming, qué nos depara el futuro no lo but sabemos. Pero we don't know what will básicamente come, really. lo que Basically, especulativamente quiero decir es que la I izquierda would like to postcolonialista, la say that izquierda the postcolonialista post-colonialist no puede left sostenerse por sus propias cannot contradicciones internas y sustain entonces itself el with its debate own sobre internal Israel contradictions. estará en el So the seno, debate prácticamente en regarding el seno de Israel la derecha will be really at the heart populista, of the obviamente populist postliberal right, o antiliberal. obviously La pregunta post-liberal central or para esta nueva anti-liberal. derecha es The si main es y question for será this new si right Israel is es parte integral del if occidente Israel is a judeo-cristiano part of the o si por lo contrario Christian, el occidente Judeo-Christian cristiano West, y no or on the judeo-cristiano other hand, no ve al the sionismo West, the como aliado. Christian West, Mientras los without primeros, including o the sea, Jews, los que ven does el not see judeo-cristiano, Zionism as an ally. mientras los So primeros this first group, podemos definir que son la we could mayoría de los define movimientos they're the populistas most of the europeos, que en populist Estados movements Unidos in están Europe. representados In por the Marco United States are Rubio, Ted represented by Cruz, Marcos Rubio, Ted Cruz, DeSantis, y las noticias de Fox News, and Fox entre otros. News, Los among others. segundos son la gente de The Tucker other group Carlson, is the Steve people Bannon, who follow de Tucker profesores Carlson, como Steve John Bannon, Mearsheimer, y en professors like Europa, John Mearsheimer. interesantemente, And están in Europe, representados por they're intelectuales represented como by Alexander intellectuals Dugin de such as Rusia Alexander y Alain Dugin de in Benoit de Russia Francia. and de Es la Benoit in France. síntesis de lo que yo llamo This is the synthesis of what I islamo-gauchismo call droitismo, Islamic ergo Gauchism lo que yo droitism, denomino como el what I neofascismo de call the resistencia new contra fascism lo of que ese resistance fascismo de against resistencia denomina what el this occidente fascism of colonialista resistance calls judeo-cristiano. the Eso es más o Judeo-Christian menos colonialist lo que West. voy a tratar de dilucidar Basically, this is what I'm going to esta try charla, ¿no? to develop El during this background, o sea, presentation. en So, dónde my está el background. background de toda esta discusión, digamos, What is the background for this los primeros debate? valores intelectuales. The first Quizás intellectual lo values, definió esa profesora it was de perhaps Penn defined by University, this Anne professor at Penn Norton, University, Anne cuando Norton, dijo muy when sintéticamente, muy she said, interesantemente, very así briefly, sencillito, el problema in a judío few words, es un the problema Jewish del problem Enlightenment, o sea, is a del problem of iluminismo. the Enlightenment. Pero en la época del But in post-Enlightenment, the o sea, en la time of época the post-iluminista, post-Enlightenment, hoy, el problema central nowadays, es el the musulmán o central cómo problem tratar al is musulmán. how Aquí estamos to hablando treat and puramente de deal la with the cuestión Muslim. islamofobia So we're talking about y antisemitismo. Islamophobia and Con el mismo anti-Semitism. carácter, Following Gil the Anidjar, same profesor israelí, line, profesor en Columbia, Gil dice que los judíos Anidjar, en a las sociedades professor at Columbia, an occidentales Israeli, no están en peligro ya says that más. the Los que Jews están in en the peligro en Western este momento societies are not in son los danger. musulmanes. Right now, the ones who are in danger Y una are francesa Muslims. argelina muy interesante, And then
Argelian French professor, Julia Butelda, who founded a group in France called the Indigènes de la République, the indigenous of the Republic. And her position is very interesting because she opened this debate in France with the background of the colonialism in Argelia, and also about the identity of Muslims within this democratic country. That her book, Whites, Jews and Us, Towards a Politics of Revolutionary Love, she asks, why is it why Jews are not along with her with what is called the discrimination against minorities against the Republic? She says that the Jews decided to dress up as Occidental imperialists under the name of Zionism. And those who are not Zionists, they are in favor of the assimilationist Republic, which is against the identity minorities. So she's defining French Jews like Glucksmann. She's defining them to be Republican Jews who really follow the French assimilationist Republic. So now here we go to the idea of assimilationism and cultural identity. And this is the dilemma that brings us to the debate about the integration of Jews in the Republic and anti-Semitism that starts from the times of Dreyfus and comes all the way to what we talk about now. Against, instead of considering the contemporary vision that states that assimilation means racism, at the end of the 19th century, we still had this principle of assimilation as an expression of anti-racism. The motto would be, welcome to the club, but you are welcome to my country, you're welcome to the Republic, but you have to adapt yourself to my culture, not me to yours. So how do we define my anti-racism? Is that my doors are open. I'm not closing it against anyone. So the virtue of the Republican democracy was integrating Jews who wanted to be integrated. So this was the assimilation that Jews accepted and Democrats accepted in these societies that went from the Enlightenment. But this same principle of the integration of Jews was not accepted by the integralist nationalists and by racists. Racism is the opposite of Republican assimilation. So what was then the racist anti-Semitism? It wasn't rejecting the other or that one who was different. What racists cared about was being against those who looked like them but were not really. Big thinkers like Maurice Barrès, or like Charles Maurras, or like Drummond, who wrote La France Juive, the Jewish France. Racists saw how democracy was a perfect love for Jews. Jews could either be liberals or Marxists, or they could be traders like Dreyfus. But Jews could not be French nationalists, because nationalism was, like Barrès said, part of the land and the blood. It wasn't
nationalism wasn't ¿para the qué lo decision hacía? to be Sencillamente integrated. para poder diferenciarse del que He se veía wanted, igual so a él. he Y por wanted lo to pronto, una create de las a tantas difference between those perlas de who Maurice looked like Barrés fue him. que a Dreyfus no había que For hacerle example, ningún what otro happened juicio, había que darle regarding amnistía, Dreyfus, he porque ni didn't need siquiera a new traidor trial. podía ser, porque He un traidor needed es un amnesty hijo del because he pueblo could not francés, be a viene traitor un because a judío traitor was que a no era son un hijo of del the pueblo French francés, people. entonces ni And Dreyfus traidor was a podía ser. Jew. He wasn't Por el part otro of the lado, como Jewish ustedes people, se so podrán he couldn't imaginar, be a los traitor. republicanos decían, On the other muy hand, the sencillo, Republicans o es said traidor o no es traidor, ¿qué me he's importa either si a sea traitor judío or he o sea isn't a lo que sea? traitor. It Es un doesn't matter if francés he's a legítimo Jew como or whatever. cualquiera, He's a y si no es legitimate traidor, tiene que Frenchman haber otro as juicio y anyone else. punto. ¿Y And quién if es el he's not a condenado? traitor, he needs a El que les different puso la trial. trampa a Dreyfus. And the one Y who allí has to tenemos be tried sencillamente or por ese convicted is the pensamiento one who republicano, tricked que hasta Dreyfus. el mismo que So defendió a this Dreyfus, que Republican no le tenía thought, simpatía a who Dreyfus, ni was le tenía that simpatía a shows los that the judíos, person who por no decir que era defended Dreyfus, pesimista who del didn't general care Pétain, for que en Dreyfus nor for definitiva lo que Jews, dijo, te voy a defender he igual stated, I'm simplemente por going una to razón defend patriótica. you No sos just culpable. because Punto y you're aparte. not Pero guilty, así quedó period. definido el concepto de But identidad this nacional y concept of culpabilidad. national identity Para no ser and culpable tienes que guilt ser hijo was total identified. de la In raza, order to copa de la not be raza, guilty, you sí, sí, needed de la to raza be nacional, totally part que era of un the concepto que la national Revolución race, Francesa lo anuló which was a completamente. concept that the French Y es así Revolution que, eliminated. interesantemente, ya en esos So tiempos, it's interesting el to see that racismo, even inclusive back el then, racismo más duro, como racism, el del racista Arthur de such Gobineau, as que the racism of influyó Arthur a de Hitler, Vaudreuil, that really se influenced podía over, entender en had la an influence upon perspectiva de Hitler. hoy, This de hoy, racism could be como un understood racista from our perspective diferencialista. ¿Qué quería as decir a esto? ¿Por qué differentiated traigo el racist. concepto de antes a lo de ahora? So I'm Porque bringing lo que this quería decir concept era from the que past into the era present. un racismo en donde This se podía racism llegar a was a respetar racism al where you otro, could se podía respect the llegar a respetar la other alteridad, siempre y cuando no se mezcle as con nosotros. long Es as decir, the other wouldn't mix separados y with us. respecto a la separación. Gobineau, por ejemplo, Separated era and muy in this negativo separation. al imperialismo alemán. For Los alemanes example, lo adoptaron a Gobineau Gobineau por la teoría de was la raza. against Pero él era German contrario porque él sostenía algo nationalism, que era, but he didn't like it la because lógica, tiene una he lógica, supported something como te that podría really has decir, a satánica, ¿no? Es decir, complicated el problema con satanic los logic. alemanes, con los The arios, si problem lo queremos llamar así, with es que son muy fuertes y Germans muy is that conquistadores. they're Y very cuando strong conquistan a pueblos. and they Y conquer. cuando When they conquistan a conquer, they pueblos, esos conquer pueblos peoples. desde And adentro when they los conquer van a these destruir peoples, lo those mejor que peoples tienen, que es la from raza. within are Ese going to era, por destroy the eso best era of the como se race. podría llamar So that's Gobineau anti-imperialismo alemán so y muy Gobineau could muy be importante, y es called un punto que lo llevo después más adelante al anti-German análisis. Era un imperialism. racista He was anticolonialista. an Anticolonialista. Hubo anti-colonialist muchísimos racist. racistas There were anticolonialistas, many entre ellos inclusive Maurice anti-colonialist Barrés, racists. que aceptó el colonialismo francés en Argelia, pero lo aceptó, hasta lo podría So decir, de mala gana. we Lo could aceptó say por that razones diferentes a racism lo in que Algeria era la razón was del colonialismo en accepted, sí. Es decir, but from a different se reason from entiende, colonialism itself. no los quiero aquí, The entonces no idea tengo was, por qué I estar don't yo want allá. you Y here, si yo so I estoy don't allá, need to be there. seguramente los de And if allá I van a am venir there, para acá. the ones who are No over quiero, there are going to sencillamente come no here, quiero. and I don't Queremos want that. respetar We la want to pureza de respect la the nación purity racial. Cuidado con of eso. the racial Y nation, and we have precisamente to be la careful with that. islamofobia surge a la So inversa de la integración. Islamophobia Ya por comes los años about 1990 estamos in an bajo opposite way of un nuevo debate integration. político, ¿sí? Allá por los años In the 1995, 1990s, we're debate already político que viene in desde Canadá, this vino de Charles Taylor, Will politics Química, of y en los años multiculturalism. 90 era This algo came muy from oratorio, algo muy sensible, Canada, era el and in the multiculturalismo. 90s, Y ese multiculturalism was something multiculturalismo very se new. asocia al And posmodernismo y a multiculturalism las is ideas de Michel related to Foucault postmodernism and y to the idea posteriormente of al Michel Foucault. decolonialismo o And it's poscolonialismo que tenemos afterwards en estos also momentos. related to La verdad es que decolonialism quien or mejor se ajusta a postcolonialism. los tres pilares esos
es el islamismo radical, we can see that que al margen del radical debate sobre el terrorismo, y yo no quiero Islam tocar is el the tema one del that terrorismo porque adapts eso best es con to lo que se habla this. constantemente Because del with Islam terrorism, radical, and I do terrorismo, not want to pero no talk viene al about caso. terrorism here Lo because que it viene a has nothing proponer to ese do with what islamismo I'm saying. concretamente con This respecto a Islamism Occidente es el is trying to reconocimiento propose del Islam como that parte Islam integral de has to Europa. be Si el acknowledged as liberalismo, a an ver, peculiar, como integral parte part integral de of Europa, Europe. quería decir el reconocimiento del But Islam como this means diferente, pero to dentro de Europa. recognize Si el Islam liberalismo hasta as el momento something hablaba de different but within Europe. tolerancia a la If alteridad, liberalism was talking aquí ya about se habla del tolerance towards reconocimiento de la whatever is alteridad. different, here we're Intelectuales talking muy about interesantes como Tariq Ramadan acknowledging en Francia y what Bélgica, is o different. Tariq Moudud en Inglaterra, Intellectuals entre like otros, Tariq Ramadan in France entendieron and mejor que Belgium, nadie Tariq que la evolución del Moudud in pensamiento England, occidental se they acercaba a understood lo que en that un the pasado se evolution of Western denominaría thought was como approaching what religión in the past would be called reaccionaria a y hoy reactionary debería ser religion respetada. Es and decir, should be respected. lo que en el pasado sería considerado What como in the puro past reaccionarismo, que was es aceptar considered una reactionism, religión, to digamos, accept o a digamos a las religion, religiones en general, or to accept religions hoy in en día eso general. tenía que ser respetado como, Today, this y needed to no, be perdón, no respetado respected, solamente, sino excuse me, que not aceptado only y respected, it had to be reconocido como accepted parte integral and de la acknowledged diversidad. as a complete part Europa of en general, diversity. Europa y el Occidente en general, Europe para el and the pensamiento West in islamista, general, no for the Islamic representa thought, tanto el Dar does al-Harb, que not quiere decir la guerra represent the Dar el violenta, Harb, pero sí violent el war, Dar el Dawa, but it que does quiere decir represent la Dar el guerra del Dawa, conocimiento the proselitista, war of que ese proselytist sería el campo de lucha para el Islam, convincing. que This would contó be the new field where inmediatamente, y ese es el Islam would be asunto, con la fighting. colaboración And de from the very los beginning, asociados it had the postcolonialistas de collaboration izquierda. of Esa es post-colonialists la nueva from the síntesis left. que se está dando This is the new synthesis actualmente. El that is postcolonialismo happening que currently. va entre el racismo Post-colonialism tercermundista that y is el between the imperialismo third world antiimperialista. racism and Bueno, the basados en anti-imperialist textos racism. tanto de Edward Said, Homi If Bhabha, we look at the text of Spivak, the authors I have spoken, grupo de sociólogos como Aníbal such as Quijano, Said, como Mario Lugones, there's el other semiótico sociologists like terrible Aníbal Walter Quijano, María Mignolo, entre Lugones, otros, sostenían Walter de precisamente Mignolo. They que el surgimiento del mundo held moderno estaba that the impreso en las modern historias más world, amplias del colonialismo, the imperio modern y world's esclavitud resurgence promovidos por las was sociedades coming from the occidentales. Cuidado, story no of estamos hablando de colonialism, nazismo ni de fascismo. empires, Estamos and hablando del slavery. iluminismo puro. We're not talking, En definitiva, la idea era what we're justamente talking que el basically is iluminismo about universalista es colonialista por enlightenment. definición The y no puede universalist ofrecer salvación al enlightenment mundo que is sufrió el colonialist colonialismo. by En definition, este and nuevo it sistema de cannot offer pensamiento, o anything sea, para to este the world postcolonialismo, that suffered la under razón colonialism. ilustrada ya no es un instrumento So neutral de liberación, enlightened reason sino un is no vehículo de longer control. a neutral instrument Encuentran for liberation, but paradójicamente it's a esta vehicle gente for que control. supuestamente provenía de la izquierda, These speakers encuentran who, también una voz paralela these en el ruso intellectuals who neofascista came from the Alexander left, Dugin they y en do su idea find de Eurasia, parallel que se voices promueve of como the una neo-fascist nueva Alexander suerte Dugin de, with his idea of perdone la Eurasia, contradicción, which imperialismo is a antiimperialista. sort of a Imperialismo en el sentido de volver al anti-imperialist imperio ruso, imperialism, si lo which quieren is an ver de otra forma, oxymoron. volver a la vieja Unión This Soviética, pero sin imperialism comunismo, in the way y a su of vez ese es returning to the antiimperialista en Russian el sentido que Empire, se niega, but it's anti-imperialist in the perdone, sense bueno, imperialista en el it's sentido de volver al imperio ruso, imperialist pero because it wants to antiimperialista return to the en el Russian sentido, Empire, but it's que se niega el anti-imperialist colonialismo o liberal because expresado it en la is expansión de los derechos against the humanos liberal y de las ideas de la colonialism democracia. that it's expressed in Con los human mismos rights and the criterios, ideas of democracy. Alain de Benoit, el Following this same filósofo de la nueva criteria, derecha Alain en de Francia, el Benoit, who's fundador de the la Nouvelle Droite, philosopher
of elabora the la new idea right de in la Europa de los France, pueblos he develops this basado idea of justamente en el Europe concepto of the del peoples, diferencialismo based in the racial, idea of que racial implica differentialism, diferenciación which y means respeto. Ergo, differentiation and colaboración respect, entre una which means the Europa collaboration between étnicamente libre, es decir, sin a inmigrantes, Europe that is pero ethnically respeto a los free pueblos del without tercer mundo immigrants, en su but lucha that contra is el respecting colonialismo the occidental. people Es in the como former decir, third world sencillamente, muy against its fight interesantemente, of váyanse Western de aquí, colonialism. pero cuando Basically, what estén they're saying allá, is, tienen todo mi apoyo en please una go lucha away from here. But when you're over contra there, you el have our colonialismo support universalista que against trata de the universalist homogeneizar en un colonialism that is pensamiento trying democrático, liberal, to bring colonialista in the económico, en fin, liberal etcétera, etcétera. democratic Nosotros estamos thought. por la identidad de ustedes y What por la we are identidad is in favor nuestra. of Y your paradójicamente, identity para and in un favor of our neofascista como own Alain de Benoit, identity. era muy And interesante que for hasta a llegó a neo-fascist defender like a Alain las de Benoit, chicas he en Francia, actually musulmanas defended que usaban el hijab, the Muslim porque era una girls muestra de in identidad. France Lo que él who quería were decir en wearing the definitiva era, hijab because that quédense was con el showing hijab their y váyanse de identity. acá a la He larga. said, Me wear your interesa hijab, mucho but más please get out que of here. What manifiesten su I want is identidad to have porque yo you quiero manifestar mi show identidad. your Y own claro, lo identity muy because then I interesante will de be Alain de able to Benoit show es my que la own identidad identity. europea And tiene que Benoit basically he's resurgir de stating los that the pueblos European étnicos, es decir, identity de los has vascos, de to los come catalanes, de back los again from the flamencos, de ethnic los valones, peoples de los like the escoceses, Catalans, the en fin, Basques, the Scots. de lo que sea, pero obviamente muy interesante, It's es una interesting to especie de note nacionalismo this is contra el a type of nacionalismo republicano que integró nationalism that's diversos pueblos, against the diversas Republican ciudadanías, nationalism that diversos conceptos integrated different culturales, peoples, integró al different extranjero, en fin, citizenships. todo It eso brought tenía que in caer the para volver foreigner. justamente a lo que decía Barrés So en su momento, that's que era what he does. To la bring what raíz del Barnes sangre said, y la tierra. to Y go acá to nos your preguntamos roots algo in the blood interesante and in the también, land. que viene al caso. ¿Por So qué el this brings sionismo about another no question. entra dentro de estos Why is parámetros it de that la derecha Zionism does postcolonial? not fall Bueno, es que el within sionismo, these a pesar de parameters tener of las características postcolonial right? identitarias que And that's aspiran because muchos en la derecha Zionism, populista, although it does especialmente have para the aquellos que ven al identity sionismo features that many precisamente of the como una barrera populist contra el right Islam, aspire to, es al mismo tiempo especially those negado who por la see derecha Zionism as a barrier against postcolonialista, que Islam, lo ve precisamente at the same por esa misma time, it's razón, en la denied by punta de the lanza de la post-colonialist democracia right occidental. that see it Y as este a es precisamente el as the debate que se da starting en el Partido point of Republicano hoy en día Western entre democracy. Tucker And that's the Carlson, debate that we see por in un the lado, Republican Party in the y US otra right vez, now between bueno, una Tucker bestia Carlson total on one como Nick side. Fuente, que no, ni lo considero porque ese sí que es un And well, also if we no, talk no es ni about siquiera Nick Fuente, pensador, who really, he's simplemente not even a encontró la thinker. forma de He's someone who penetrar just found a way to en esta lucha muy enter interesantemente within this interesting struggle a través de los posts y en fin, through his es un post. luchador realmente He's postmoderno. really a Pero Tucker postmodern Carlson fighter. es serio, But Tucker Carlson is Steve serious. Bannon es muy serio, Steve sin ningún lugar Bannon a duda. is Y very bueno, esos serious. están por un lado y por el otro lado, They are como ya on les one dije, side. On Ted the other Cruz, hand, as I mentioned, we have Ted Mark Cruz, Rubio y we have todos Mark aquellos que en Rubio, definitiva and those asumen who que el sionismo y are el assuming judaísmo this idea son that parte de la Judaism and civilización Zionism are part judeo-occidental y si lo of quieren poner de the otra forma, Estados Unidos Judeo-Christian representa Western world. exactamente And the eso, United States exactamente representa represents la exactly civilización the democrática judío-occidental. democratic Para los postcolonialistas, Judeo-Christian eso es Western completamente civilization. absurdo, es For decir, están post-colonialists, completamente en this contra. makes no sense, and they say we're Podría completely decir en una against this. forma así somera de conclusión por To ahora conclude, for que now, I could say para briefly, los amantes y defensores those del who love postmodernismo y de la and defend postmodernism and multiculturalidad, the el multiculturality of judaísmo then representado como Judaism minoría es un as a problema duro de minority deglutir. is a difficult Sencillamente los judíos no problem somos to candidatos handle. para tales teorías. No Jews somos were not candidatos para tales candidates for these teorías theories sencillamente porque la gran mayoría de los because judíos most of Jews occidentales in nos the gusta West, integrarnos, así de sencillo, o sea, no hay they vuelta don't para like eso. to integrate them.
So there's Y nothing to para do los about this. postcolonialistas, But for post-colonialists unidos a este debate, who also Israel y entered el this sionismo debate, for representan them, justamente la Israel and continuación del Zionism occidente colonialista mean en el the Oriente, así de continuity sencillo. of Por el lado contrario, of para the los defensores de la post-colonial democracia y los valores imperialism del in the iluminismo, West. Israel sigue siendo un bastión For que marca el those camino who y nos follow the debió ser un Enlightenment, ejemplo Israel is precisamente exactly de a place integración that is showing the nacional way, en and la Jews democracia are an moderna. example of the national Si tengo que decir integration of una human conclusión democracy. pesimista al respecto, If tendría I que have decir que to estamos al be borde, a estamos pessimist ya here, en una I would have to confrontación say that we're mundial, right now in a world por ahora a nivel confrontation. teórico, That pero maybe que right now puede it's at a expandirse theoretical entre la level, democracia but occidental, we're por un seeing this lado, debate y el between nuevo the fascismo de Western resistencia, democracy and que the new fascism inclusive of resistance rechaza sin that saberlo a rejects uno de sus ídolos, que no lo unknowingly mencioné, one pero of que its lo menciono idols, whom ahora, I did not que es mention, Franz Fanon. Franz Fanon. Bueno, como ustedes saben, no hay postcolonialista que no se As you refiera a know, Franz Fanon como, all porque obviamente post-colonialists have to la idea de talk about Fanon Franz Fanon psicológicamente era la because liberación del his colonizado idea of the a través de la liberation violencia. of the Que colonialist has digamos to be que through hasta violence. jamás podría aparecer So perfectamente dentro de ese Hamas canon. would really Pero si fit bien Fanon perfectly fue within these artífice de la ideas. lucha But anticolonialista, although lo Fanon que was the él one who quería era una worked and Argelia libre started y with this emancipada de Francia, anti-colonialist fight, pero what he totalmente wanted basada en was los a valores free universales franceses y no en el Algeria Islam. that was En cierto modo es emancipated, exactamente lo que based in representó el sionismo, universal los valores values, democráticos not y based in nacionales. Islam. Y es He precisamente wanted lo que más democratic odiaban los values, racistas en el national pasado values. y los And postcolonialistas that's en el what presente. Es racists muy in the past interesante el hated and intercambio que hubo entre Franz Fanon post-colonialists in the present hate. y Albert It's Memmi. interesting Albert Memmi desde una to posición see sionista, what happened between Franz interesantemente, Fanon le and decía a Albert Franz Memmi. Fanon por Albert qué Memmi, from a Zionist point of view, he would no ask asumía Fanon, la why was it defensa that de lo he que se llamaba en wouldn't esos momentos defend la what was negritud, called back then que, que eso blackness, sería justamente lo que él which tendría would que be ser. exactly Pero what Franz he was. Fanon la suya no But defendía Frank ninguna Fanon negritud. didn't Él defend defendía blackness. What una he defended Argelia was libre, an emancipada, Argel that was free, mezclada de la forma que se quiera, pero emancipated, digamos basado en esos valores mixed, but universales que eran based on the irreversibles, universal es decir, values that were irreversible. muy, yo diría que muy, aunque obviamente era antirracista, pero era Obviously, he was antirracista en la perspectiva que se anti-racist. entendía en He aquel was pasado. anti-racist Antirracista, from the definition, how digamos, it was understood back then. sí, era el sentido bien Anti-racist francés, in the colorblind, French sense. no me importan los colores, no me Colorblind. importa tu I don't pasado, care about no colors. me I don't importa care tu about your past. religión, I don't care about your religion, ni ¿cómo es que se dice? nor, Ni me importa debatir sobre eso. Sos un ciudadano and I don't más want y to estás debate acá about como this. You're a todos y se citizen. crea You're here just like inclusive everyone un else. sentido nacional And basado a en eso nuevo national que es el sense republicanismo is y otras created cosas. based in this Así que republic. eso sería, repito, si se podría So, interpretar el sionismo de ese sentido liberal, yo if entiendo muy Zionism claramente could que be el interpreted like sionismo this, liberal está muy, muy, muy but golpeado. liberal Muy Zionism golpeado has también been por lo que pasa really dentro de hit Israel, very es badly. también muy Also parecido a lo que hit by pasa en what's casi todas happening las within sociedades Israel, which is democráticas del happening in mundo, en many donde hay una derecha democratic muy fuerte, societies la in the derecha muy world. There's a very populista y strong muy populist integralista, right por un lado, y por el otro on one lado, hand, and los on the other que hand, responden a eso we have es the como people que who are quieren tirar responding to this, quieren tirar todo el who bebé want abajo digamos, de la ventana, es como to diciendo, vamos throw a romper out con the todo eso que no exista baby nada. with Y los que the quedan, bathwater. digamos, los que tratan de respetar And then la the noción remaining del people nacionalismo who y want la to respect the democracia y concept obviamente of la paz, nationalism and aparentemente democracy hoy en and día son peace, pocos, pueden it would recuperarse, pero seem that básicamente hoy currently en they're día very few están muy, muy, muy golpeados. and No they es are lo really mismo beaten. en Europa todavía It's not the siguen siendo same in fuertes Europe. In y Europe, they're still strong. desgraciadamente también, a pesar de que Unfortunately, digamos, ese nacionalismo liberal although todavía this existe, liberal nationalism desgraciadamente los que se still están exists, fortaleciendo últimamente unfortunately, the son los ones who are populistas becoming nacionalistas strong
longer que are the también, nationalist desgraciadamente, populists, son los que who cada also, vez nos apoyan unfortunately, más. Es decir, are the ones en who are Europa supporting eso us. es clarísimo. In Europe, Es that's decir, so uno clear. lo puede ver desde las It's manifestaciones You can see it in the del Partido Nacionalista en demonstrations Francia of de Marine Le the Pen, nationalists, que the participó party in en la France of Le manifestación Pen. contra el antisemitismo. They Uno puede decir, were claro, in todo eso this es demonstration against obviamente muy anti-Semitism. manipulativo, y lo entiende muy Of claramente porque course, sí, es cierto, it's very digamos, manipulative. el antijudaísmo hoy en día, el The antisemitismo no anti-Judaism, pay off, anti-Semitism no tiene ningunos dividendos desde el punto de vista político, pero doesn't el bring antiislamismo any sí tiene political dividendos dividends. políticos. So Se puede entender por ese anti-Islamism lado does también, bring a political pero dividend. básicamente fuera de entenderse Basically, por ese lado, lo malo y lo bueno, sí, yo diría más the malo que bad bueno, pero and digamos the que good, es there's more así, bad than good, de que ven a Israel would see realmente that como un would estilo be de to país say that they identitario, que es see lo que les Israel gustaría a ellos as the tener. type of Es como country diciendo, they would like to have, es un modelo a seguir. Israel, considering por that su Israel, the lado, way no it is tiene right now, nada is que a ver model to en la follow. lucha esa contra el Islam. Para Israel nada. has El nothing asunto to de do Israel, como against todos ustedes this saben, es fight against puramente Islam. territorialista y de The issues in y de Israel are posibilidad de just existencia regarding the como land sociedad, and the digamos, possibility of judía, continuing their y ni existence as siquiera, a digamos, society, expandiéndonos and demasiado not en qué quiere even decir eso. Pero no talking tiene too nada much que of ver what it contra el means to Islam, ni be a Jewish Israel, state. obviamente, como todos But ustedes Israel saben, has nothing to do una against Islam. chica musulmana In está más Israel, cómoda en el you know Israel de that hoy, a musulmana, ¿no? Muslim Que girl en la Francia secular. O sea, lives la Francia secular more obviamente no comfortably and podría, safely than a muchas cosas Jewish con el girl hijab no in la podría secular hacer, ni France. con un burkini For tampoco lo podría hacer, example, y en Israel no tiene ningún a problema. Muslim Pero girl would fuera not del be able asunto ese to de la wear it lucha in contra el France a Islam o no hijab, Islam, though they can in obviamente Israel. en Europa In occidental Europe, las derechas populistas in the Western ven Europe, con buenos ojos the populist rights al Israel appreciate con and like esa virtud, si lo Israel queremos llamar así, de saber defenderse that y de pegar knows how fuerte, to ¿no? defend Así itself que and how to hit back en eso más o menos with estamos. strength. And that's where we're basically Muy bien, standing right pero now. Alberto, Alberto, creo que thank se you. oye, ¿no? Ya puse, quité el You can all sonido. hear me? Yes. Alberto, excelente. ¿Qué debo decirte? What Siento can una I say, total Alberto? convergencia en tus planteamientos. I Así lo he really dicho aquí, así lo he escrito. agree Creo with que what el you punto have de partida que tomas presented, de esta your starting debate point constitutivo in del this Estado nacional debate moderno es regarding the precisamente modern esta national state fusión siempre is this difícil fusion entre la visión del between iluminismo the y el vision of the historicismo Enlightenment romántico, el and the nacionalismo, etcétera, romantic etcétera, un debate historicism and fundacional nationalism, en which torno a is la the concepción founding del debate Estado, de la that sociedad, considers del the hombre. state, Y claro, encuentras society, ahí realmente las and you raíces de este really gran see there desafío, ¿no? the roots of this Que va challenge, desde siempre, ¿no? which has ¿Quiénes always y cómo existed. son los judíos Who ciudadanos, ¿no? Si and siendo how judíos o are no, es Jews lo privado, citizens? lo público. Me If parece being Jewish is excelente tu private or trabajo. public, Yo creo your que work además here uno de is los puntos que excellent. puedo And I decirte think que that one of enfrenta la the points academia that en I could América say that Latina, si esto es algo que academia tú in lo Latin conoces America is también, facing, y hoy lo which you also vivimos, know es and we're esta living through, fusión que is this nunca pudimos fusion, imaginar que se daría de which este we modo never entre el imagined would happen like this. multiculturalismo The fusion canadiense, between Charles Taylor, multiculturalism, Gimli, Charles Mackenzie, ¿no? Que Taylor, siempre recogidos por razones obvias, that have sobre todo been en esta used here, Indoamérica, ¿no? Y bueno, especially pasa in por Latin Foucault y toda America. esta relaboración. And you go through Vas Foucault and mencionando what you have autores presented. claves en lo You've que yo quisiera compartir quoted contigo y key abrir authors. ahora para ver And las I would like to preguntas en open here esto to que the podríamos question, llamar el paisaje what we académico, call siguiendo the el academic concepto de paisaje de scenery, Apaburay, when ¿no? we're talking O sea, about en este paisaje académico, this el problema no es panorama, solo el academic campus, el panorama. We're not problema talking es la only about the academia, el campus. problema We're son talking estos about proyectos academia. teóricos
the theoretical and ideological projects that are really marking and creating these new generations. I thank you for your presentation. I could say that you really have reflected many of the things that are mentioned in the seminars here at UNAM at the Mexican University. So just like you, I am there in this list of Zionist professors. But I can also say that there's important sectors that broke this silence, but not everyone. And that's clear to me. So when Luis introduced you so warmly, he also spoke about Shlomo Ben-Ami, who was here. That said, we have much to talk about. So the floor is open if you would like to turn on your cameras or you just want to leave your names. I want to see if there's any questions, any comments. Everyone is welcome. So please. Sí. No sé si hay otras preguntas, porque yo no don't know if logré there's more poner questions. el levantar la mano. No lo I veo, wasn't no sé able por to qué no raise lo my veo hand. I don't know cámara. why I couldn't find it here. Pero si no te importa, puedo hacer algún But comentario en I una would like pregunta para to Alberto. ask a Sí, question primero, to Alberto. First, comparto con Alberto, Judith, que la just like presentación Judy, fue I agree. sumamente interesante y Your particularmente desde presentation el was punto de very vista de cómo la interesting, derecha ve, ¿no? especially considering how the La right izquierda, todos sabemos, sees the left. colonialismo, genocidio, We know lo que tú quieras, colonialism, pero la derecha es un genocide, poquito más compleja. Y aquí but vos the right is presentaste a bit dos more elementos. complicated. And you presented two Uno elements es here. lo último que One, dijiste, o sea, una what derecha you said at the end, nacionalista, a quiere una nationalistic right, derecha, digamos una derecha que en realidad a quiere right también que haya una democracia that apoyada por wants una to have cultura, a que no haya democracy culturas that's supported extranjeras by one y culture ven al without sionismo como un foreign movimiento cultures. nacionalista And importante, Zionism is que an puede incluso llegar a ser un important modelo, como tú dijiste. nationalistic Y por otro lado, esa derecha movement that could be a role model. que On the other hand, esa derecha que we have rechaza el the right colonialismo that y is ve a la against democracia colonialism como un problema. and En sees realidad son democracy gente as a problem. iliberal, These por así are decirlo, que people ven who a la are democracia non-liberal, que to call them asimilacionista something. They como see un problema democracy y ven al colonialismo como un that problema y en ese assimilates sentido, as a digamos, problem. rechazan They al see sionismo y rechazan colonialism as a incluso problem. al So they judaísmo reject de la misma Zionism. forma que They en also Alemania reject y en Judaism. Francia los The same intelectuales way rechazaban el intellectuals in German and France asimilicionismo were judío porque decían que de alguna forma rejecting contaminaban la cultura. Jewish Yo nationalism creo que fue because they Wagner considered uno that de they ellos que were dijo, yo corrupting the prefiero el culture. I judío que think it usa was kipá y Wagner el que who va a la said, sinagoga I que prefer el the Jew who judío wears a asimilado kippah que and goes se to the parece a synagogue nosotros. than the assimilated Jew who looks like Entonces, us. ¿quién va a ganar de las So dos who will partes win de la derecha, en tu opinión? in ¿Quién these va a two ganar sides of the eventualmente? right? Porque Who do you alguien believe como yo will en este end up momento winning? A estoy person muy like me right desilusionado. Por un now, lado, yo soy un I'm demócrata very liberal, disappointed. I republicano am a a muerte, republicano en el sentido que apoyo liberal una Democrat. república democrática. I'm Pero a por otro lado, Republican me because siento I traicionado, support a particularmente por gente de democratic centro y de republic. centro But I izquierda. feel disappointed Entonces, de by alguna people in forma, the como center or in the sionista, yo center digo que left. gane la As derecha. a Zionist, I could say, Pero I ahora, hope the right ¿qué wins. parte de la derecha va a ganar, But Alberto? what side of the right is going to win? Bueno, como sabe bien, As you know, Luis, estamos en la misma. Luis, Que we're bueno, both estamos en la standing misma, at por the lo menos same en el place. sentimiento así This claro que feeling, somos we sionistas, share this feeling. Of course, we're demócratas, Zionists, we're liberales, que democratic, we're pensamos que liberal. se puede dar We esa conjunción believe y que that realmente this se daba. conjunction No es can una cuestión happen, que and no, it es was decir, Israel lo working. tenía. Al Israel margen used de to lo que have it. empezó hace unos años con Well, Netanyahu, parallel to what happened a few en years fin, ago with pero más o menos se Netanyahu. tenía. Y se But puede we volver, did Alberto, have Israel se this. puede volver a eso. And Eso I do think that we no le would tengo be miedo. able Se puede to volver con return una to nueva this. I do coalición, not etcétera, fear etcétera. No this. importa. Vamos, no hablamos de Israel, pero en We're not general, talking about Israel here. lo que está But pasando en América, in general, what's happening in America? ¿quién gana? Who wins?
Puede ser wishful thinking, Well, it might Luis, be pero wishful creo thinking. que ganamos I nosotros. think Wishful thinking, te digo. ¿Por qué me that we parece? Porque win. me parece que Wishful el thinking. poder Why do I evangelista say it? Because the es dominante evangelist power además en el is the Partido one Republicano. Es decir, that's the one con los that demócratas dominates, está perdido. especially in the Republican Party. Pero con los republicanos, y yo creo que los With the republicanos todavía Republican tienen Party in muchos the más US, cartuchos para volver a I ganar las think elecciones. they Es decir, still y más have si es Marco enough Rubio. powder to win A mí the me next parece, election, pero especially if repito, it's Marcos especulación Rubio. pura, puedo llegar a equivocarme, I'm esto puede ser más speculating, I could cerca be que yo todo wrong. el asunto. ¿Y en Europa? And in Europe, Y en Europa, asks Luis, la derecha in populista, Europe, como que se dice, the populist right todavía están creciendo. is still growing. It hasn't La touched the diferencia de ceiling yet. Estados Unidos, And eso es bien diferente de Estados Unidos, to en differentiate Europa from the sí United son States in Europe, pro Israel, la derecha populista the es pro Israel, populist right no hay is in acá, favor of no hay Israel. acá miramientos, es decir, hay There's no algunas doubt. nuances, por ejemplo, There's a few la nuances. Meloni, por ejemplo, Maybe es crítica a veces de Meloni, Israel, she pero sometimes criticizes Israel, suave. but Podría decir también, softly. no, hay que parar la guerra, en fin, etcétera, etcétera, I pero mean, we have básicamente to end the es war, things pro-Israel. like Si that. vos agarrás But she is prácticamente pro-Israel. también en Inglaterra, Farage, Also in England, sí, Faraday. repito, mira que no quiere decir que muchos de ellos It doesn't no mean sigan siendo that many of antisemitas. them are still anti-Semites. Es la trabazón del asunto. Pero que And hacen una that's diferenciación muy grande, es como the dijiste con stumbling Wagner. block. Una diferenciación muy It's grande like Wagner. entre antisemitismo e Israel. This Israel es otra difference cosa. between Es otra clase de anti-Semitism, judío, digamos. anti-Israel. Like Israel, E it's a inclusive different más, kind of digamos, Jew. estos judíos de We could Israel say, son those duros Jews in justamente Israel, contra los they're soros. hard Soros son, against ¿sabes? Exactamente, the el multimillonario others. judío que representa You el gran know, capital que the apoya, paradójicamente, Jewish a billionaire who todos los supports movimientos de with his derechos capital humanos, en fin, all etcétera, of etcétera, etcétera, the que human rights estamos movements, todos a favor de estos derechos humanos, and we're all in pero favor of son human grupos que rights. básicamente están But hoy these en are día decididamente groups contra Israel. Así who que are no hay right que darle now mucha vuelta against al asunto. Israel. Es decir, no So es solamente contra you really Netanyahu, have porque ese nowhere es el to look. asunto. It's Creo not que that they're tiene, only no es against contra Netanyahu. Netanyahu. Si fuese contra Today, Netanyahu, it's not against estaríamos todos Netanyahu. juntos. Es más, If it were against Netanyahu, we would all be podríamos decir together. inclusive, We could even say, bueno, el reconocimiento de un Estado well, palestino, en fin, etcétera. Muchísimos estaríamos de acuerdo. recognizing a Pero Palestinian esto ya state, no many es of us would eso. agree. But Esto es this isn't the point right now. It's no la longer this. desintegración del Estado sionista. We have Punto. the Ese es el asunto, la disintegration of the desintegración del Estado Zionist sionista. Se state, acabó. Eso, period, y to claro, end the obviamente Zionist que state. eso no va más. Ahora, claro, eso lo And veíamos well, solamente en la izquierda. we Pero used to see ciertos this only sectores de from the esta left, derecha, como tú but there's mencionaste, de esta certain derecha de Tucker sectors Carlson in y this eso, right, like están en Tucker esa vertiente Carlson, también. Yo they're personalmente, also te digo, believing that. especulativamente puedo llegar a I equivocarme, will pero a mí me speculate. parece I que might ganan be wrong, los but I evangelistas do pro think Israel, that the o sea, evangelists who are la in derecha favor pro of Israel. Israel are the Pero ones who are going to estoy win, the abierto a cualquier plural right. especulación. But I'm Alberto, open una cosa que to me hear Gracias. from any Tenemos, speculation. perdón, perdón, Luis, tenemos Sí, algunas sí, sí. preguntas. Sorry, Por Luis, we favor, have a few adelante more si quieres questions. cerrar porque con tu pregunta, porque tenemos Good. algunas Would you want to aquí conclude your puestas en el questions? We chat. have some more ¿Querés que questions yo in diga the algo? chat. No, Do you want me to No, say no, something? yo Or? lo no, que está quería, bien. No. no, lo que quería decir, voy a What leerte I want aquí to un say, I'm going to planteamiento de read uno de one of los colegas the que están con nosotros, questions Gilberto, que that está Sí, dirigido. sí. was mentioned here. Él es Jacobo Menachowski. This is Jacobo Muchísimas Menachowski. gracias, profesor Thank you very Spektorovsky. much, ¿No será que este Professor. antisemitismo actual Wouldn't you think solo that se this entiende current bajo una realidad que anti-Semitism, tanto desde derechas o izquierdas it se comes vive from como un this fin de época, current un reality that is verdadero really the fracaso end de of la a democracia time? liberal, And it la really invasión means de Ucrania, el the ataque de Hamas? complete Este fracaso failure del orden of the liberal liberal se democracy, presenta like para the invasion muchos of como una Ukraine, the verdadera attack of Hamas. emergencia
This failure Frente a la of the liberal emergencia, order el tiempo se is being comprime, presented for el many discurso as a real político entonces emergency. se vuelve And reaccionario, confronting this justo, emergency, porque el the discurso political político discourse moderno, becomes tanto reactionary conservador como because the liberal modern moderno, political se lee discourse, hoy como be it the distante, débil y conservative hasta mentiroso or frente a la modern liberal emergencia. discourse, Lo is judío de seen Israel vuelve as entonces a far ser el away, otro weak, and y even somos parte de la lying guerra y when la we're looking sangre at this con las emergency. derechas, ni The estamos Jew dispuestos and a Israel sumirnos becomes a the other. So colectivismos we're not part of the land and the blood, which is multiculturalistas what con las the right izquierdas. thinks, Este es un and we're planteamiento not que da, si quisieras willing comentar, to Alberto, esta Bueno, be dimensión. under the estoy collective, bastante de multicultural acuerdo. collectivism, which parte is estoy from the bastante de left. What do acuerdo. you think? Es cierto que hay un Well, fracaso I de la do democracia agree. There is liberal. this failure Eso of abre the el liberal abanico democracy. So a, this a- a la política de opens las the identidades. door Y to the quisiera identity agregarle, politics. And I porque would lo like leí, to esto no add es mío, lo something here leí, because I read it pero que tiene somewhere. It's relación en not parte a my la thought, but it has pregunta, to do with a this la pregunta, a la question, afirmación que hace aquí Jacobo. this statement that Que el Jacobo liberalismo en is making. definitiva es como que está mutilado, mentiroso, It seems medio, es that como que se dice, liberalism is lying, sí, is ni handicapped. aquí ni allá, It's not here nor there. algo como, no sé It's, cómo, no me acuerdo la palabra I don't know, I exactamente, don't pero remember the se exact podría word. decir como, We could call it, eh, cínico en cierta forma. it's maybe Y leí un artículo cynical. interesantísimo And I con read a respecto very también a lo que interesting dice Jacobo, article pero regarding conectando what diciendo, Jacob was saying. todavía vamos a extrañar We al will cinismo y a la miss hipocresía del liberalismo, the porque cynicism lo que and se the viene hypocrisy of justamente es la liberalism. seriedad, Because what will la come dureza is the hardness, y, the digamos, decir seriousness, las cosas en la cara, sí, no como el to liberalismo que anda dando say vueltas, things to your decir las face, not cosas the en la way cara liberals say directo. it, turning it Claro, around, saying things eso straight to es your face básicamente, directly. digamos, no exacto, pero de ahí empezó el And fascismo también, basically, como that's diciendo, how es la fascism crítica started. justamente a todo esto, a todo And este it was iluminismo, criticism, y nosotros this. que somos los fascistas, ¿qué hacemos? Decimos And las cosas us, the real, fascists, en la what do we cara, say? vamos We say the directo, things the way they are mandamos con directly. vuelta, la violencia es una We don't virtud, turn things en fin, around. todo eso. Violence is a Y me gustó virtue. ese artículo porque daba I precisamente like que that justamente, claro, article en definitiva lo que está diciendo Jacobo es eso, because que nos it va said llevando what esta Jacob crisis was del saying. liberalismo a esto. This crisis of El liberalismo liberalism is taking us perdió to su there. control Liberalism lost its y lo atacan control. desde todos And los it's being perfiles, desde attacked todos los from perfiles. everywhere. Y nosotros, desgraciadamente, caemos en el medio. And O sea, ¿por qué? Por lo mismo, us, we're in the porque middle somos of this liberales en definitiva, because somos we're judíos definitely y liberals, we're somos Jews, sionistas, and we're por lo menos yo, Zionists. Well, at least I am. que no teníamos ningún problema And we con la didn't have tendencia any de ideas, hasta que nos problems hicieron with entender this de combination que of no va más. ideas until they told us, well, this is ¿Sabes no qué, longer what's Alberto? happening. Yo creo que You know, siempre el tiempo Alberto, aquí es corto, ¿no? I think we Pero never have enough time, quisiera agregar a lo que but se I would viene like to add diciendo en esta something tan to what we're sugerente saying here planteamiento, tu presentación. in this Quisiera proposal decir from your dos cosas. presentation. I'd Primero, me like to add gustó 2 esta points. expresión que First, I like this utilizó expression Jacobo, no lo that conozco, Jacobo lo vi por veo said, I don't know him. su imagen I just see de la his photograph compresión del here. tiempo. Esto me parece How time muy has importante compressed, Sí, porque señor. has been compressed. y porque la compresión del tiempo The también ha time being compressed militado contra el concepto del centro. El has centro se ha also diluido, worked es el against the concept liberalismo, pero of es the el centro center. como un espacio de The encuentro y center, debate público. which Y is the entonces, space como bien where dices, son los the extremos public los que can van meet en este and momento a debate. llevar esta So right batalla, now, ¿no? Que it's es una the batalla extremes que, that are going to bueno, carry out this battle. es muy difícil de predecir, estoy And de it's acuerdo, es very complejo, difficult es to predict what's incierto, going to happen. hay un It's traslape total. complex, Tú and there's a piensas que complete también turnaround.
esto se está viviendo de And diferentes this is modos ahora what en we're este mundo seeing. We're global. living Este differently sería un primer in this punto que globalized creo world. que abre tu This is one conferencia de un point modo that your muy, presentation muy claro, ¿no es is cierto? showing very clearly. Cómo se recuperan conceptos, cómo How se can you bring in refuncionalizan, cómo different se hacen concepts, constructos how políticos, they're como bien decías, rationalized, how we get en these coyunturas political Lo otro, constructs. bueno, piensa nuevamente But la now we popularidad also que alguien see como tú señalaste, that por the ejemplo, de Walter popularity Mignolo, of someone en like sus Walter trabajos Mignolo. queda claro que él In ve his que work, you Israel can es see el that he foco de los conflictos más considers serios que va a Israel vivir to hoy la be humanidad. the Bueno, focus of the nuevamente ahí most tienes serious modo conflicts como la humanity was lucidez going puede to live perder, through. ¿no es cierto? La lucidez And como there you can see how, vamos a decir, well, en you can otros see planteamientos de how él pierde centralidad. Es un how primer Sí, punto. es his terrible. Yo no ideas, they diría lose their solamente, centrality. podría aceptar la I evaluación, would be que no able quiero, to pero la accept evaluación de que this Israel va a estar en el assessment foco de that conflictos Israel mundiales y en is fin, going to etcétera. be the Pero a focus mí, of the world a mí lo conflict. que me interesa es de qué lado What estás. Ese es el I asunto. want to know Y is este buen what señor side are está you? de los que yo And this llamo gentleman el fascismo de resistencia, que es esa is what unión I call de the izquierda y de fascism of derecha, the de resistance, No hay which duda, is this resistencia. view, no this hay duda, unity es un between the problema left muy and the serio. right. Piensa que para This is a él very serious retoma, ¿no es problem. cierto?, el concepto, el He único retakes judío es el this judío concept. Constantino, The ¿correcto? only No Jew el is the único, es Constantine el Jew. establishment, esto es The el compromiso, establishment, ¿verdad? the Y el commitment, judío, bueno, es aquel no judío, ¿no? Casi como and the regresando good Jew is the one that's a not a otros Jew. Y era lo pensamientos. que decía If we Judy go Butler, back to ¿no? other thoughts, which is what Judith De Butler cierta would say, forma, tu tocaya. in a way. Your namesake, Mi tocaya que tiene el doctorado honoris causa de mi my name, universidad, who has a es un honoris gravísimo causa problema PhD porque at hay my una gran university, and that's fuerza a y big problem emergencia because there's de a los lot movimientos de of género, feministas, emergence of all etcétera, these y feminist ella es movements el and referente movements of general, fundamental, and ¿no? she is the Sí, main sí, ¿Cómo sí. no? point of Y cómo no, reference. hablando, cuando te presentaba, iniciábamos hoy When la I was sesión, dije que uno de nuestros introducing you, grandes one of our desafíos es lo común y lo singular. bigger ¿Cómo insertas, challenges is digamos, what we share and what is el judaísmo, lo judío, el different. How can you sionismo insert dentro de un Judaism, mundo Zionism within a amplio donde world hay otras that is ideologías, wide, otras where minorías, there's otros other ideologies, nacionalismos? other Bueno, minorities, y cómo other rescatas lo nationalism, singular. Y and por how are you otra able to parte, rescue its uniqueness? creo que hoy la geopolítica también I se believe casa that mucho con lo que geopolitics sucede today internamente en Israel. also have to Entonces do yo very creo que much la with what's mayoría, happening no, a lo mejor internally me in Israel. equivoco, voy a decir I might algo, be mistaken. pero I'm creo que going la to say mayoría something, estamos muy but I think that sorprendidos most que of la us conferencia are que convoca el surprised ministro that Chikli the hoy, conference that digamos, en Minister Jerusalén, Chitli calls en la today in memoria Jerusalem del holocausto tenga que ver con esa for derecha que tú the también No, conoces. commemorance sí, of the Chicli es el Holocaust has promotor de to do todo with eso, this. Well, he's the le one da who's manija promoting impresionantemente. everything. Chicli es Chitli, el muy inteligente miembro he's del very gabinete intelligent. que He's part of the entiende todo este cabinet. movimiento He de las derechas populistas understands pro-Israel this y, movement of the y está constantemente populist ahí, rights in está, Israel. And he's los there llama. Es como constantly. He diciendo, calls them. no me importa que fuiste It's like saying, antisemita, I don't care that you punto. were an Sos prosionista, anti-Semite, period. alcanza. You're in favor of Es una Zionism, desgracia, eso es that's una... enough. Es una That's Yo te desgracia. lo pongo así en terrible. forma cruda para que se I'm entienda, pero stating es it una here desgracia ese crudely, asunto. but that Alberto, is si yo terrible. puedo decir But algo, Alberto, could I add something? Chicli yo creo que es muy realista en ese Chikli sentido. is being a Porque es realist la verdad hoy en día. Yo because hasta that's hoy the en día truth digo, bueno, today. cuando la gente habla de I say, antisemitismo, well, hoy when en día people es are el talking Estado de about Israel el que está bajo anti-Semitism, ataque. Sí, it's sí, Y sí, para por the salvar a supuesto. los state of judíos y Israel para that's under combatir el attack. antisemitismo To hay que save the defender al Estado Jews, de Israel. Y to bueno, fight si Orban quiere anti-Semitism, ser we have nuestro to amigo, defend Israel. bienvenido. Yo lo Well, entiendo a eso. whoever wants to be ¿Tá? my friend, Orban they're será welcome. un lo que sea. Orban No, Pero might yo be entiendo whoever a he estos wants. que nos Orban está dejaron bien sin todavía. amigos. La comunidad judía The norteamericana por años American invirtió en Jewish toda esta gente community, progresista. for years and Y years, they algunos invested in todavía the están con la progressive ilusión. people, Y esta and they gente nos ha still have this traicionado, illusion. Alberto. Those Estoy people completamente de acuerdo Esta have gente contigo, nos betrayed ha us. traicionado. They estoy have betrayed completamente de us. acuerdo, Luis, I estoy de acuerdo agree with contigo you. totalmente. I Yo lo totally digo agree con with Entonces you. dolor. yo entiendo esa I posición de say it Chile. in pain.
Sí, yo lo digo esto con dolor. O sea, I say it with Sí, pain, lo acepto, entiendo el and asunto, I yo estoy accept contigo, it. I estoy de acuerdo understand contigo, it, pero yo lo and I siento como, agree with what you're o sea, saying. traicionado como por un lado, como vos We've been decís, por el lado de la betrayed on izquierda, one hand, like you y, say, y- by the y left, no me resigno a esto, pero sí es but cierto, como decís vos, chao, ¿qué voy a hacer? well, but just like you Los que say, me what can apoyan en I este momento, do? yo estoy en una guerra existencial, The no ones who en are supporting me right no en now, un that debate creates como an estábamos en los existential años turbulence 70, within me. 80, que It's el not like in the reconocimiento de los 70s and the palestinos 80s y eso to implicaba la paz, acknowledge dos the estados para dos pueblos. Palestinians, Todo two eso se states for acabó. two peoples. That's Si no los palestinos lo longer existing. rechazaron, si no, ¿qué The vamos a hacer? parties Los rejected palestinos this. lo rechazaron, pero The fueron tan Palestinians inteligentes, rejected this, but they o were sea, so sí, sí, intelligent. fueron tan inteligentes They que were very entendieron este intelligent. desarrollo They en el mundo occidental. understood Entonces, that this si developing entraron happening con in los the Western Mignon, world. entraron con esto, So entraron they con lo otro, came in with the Mignon, with this ocupan un guys, with the espacio others. dentro del debate So serio de they hoy en have día, que es an un debate important de space confrontación. within Por the eso yo serious digo, debate that we currently sí, have. bueno, sí, sí, es confrontación. Bueno, It's a confrontación, ¿qué le debate vamos a of hacer? confrontation, and Yo estoy that's the way it contigo, sí. is. I Mira, agree with you. yo tengo un poco de Well, reticencia a esta afirmación. I Coincido que el momento es really muy difícil. Coincido want que to lo que say that inicia como una I crítica al agree. This is a gobierno se difficult continúa con time. la I crítica al understand. I Estado y al agree that paradigma what happened, sionista. a Todo criticism against the totalmente de government, acuerdo, against the que state, se and against the diluyen, se Zionism difuminan las paradigm. fronteras entre And we antisionismo, see that antisemitismo, there's this totalmente de acuerdo. this Pero como el erasing of Estado the de borders Israel between es un Estado anti-Semitism and para los anti-Zionism. ciudadanos de But the Israel state of y Israel para is el a state mundo for judío, the esta es mi citizens of visión, Israel porque and ese for the fue el Jewish proyecto, world. con todos los That's my problemas que vision. tuvo That was the sionista. project, with all Al of the tiempo que problems that hay Zionism had. ciertos acuerdos When there's instrumentales certain necesarios, instrumental estás agreements, logras la you enajenación y are el extrañamiento what de you see sectores fundamentales del is pueblo that judío. you Y are creo que este es el getting the problema de Chile. rejection No of sé, Luis, si es el fundamental realismo sectors of the o si es Jewish el world. oportunismo que ha And that's what's caracterizado su happening. I don't know trayectoria. if Pero it's es un problema que nosotros realism or estemos opportunism, but todos it is a pensando cómo problem that we're recuperamos, all qué thinking, how can memoria, we cómo la recover? memoria nuestra no puede How omitir our los memory dilemas de hoy y cannot avoid simultáneamente ver esta, today's no dilemmas. sé, diría But yo, at the same time, esto ya es entrar a otra sesión que well, I'm podemos going into convocar. another rabbit Sería hole, another buenísimo session. tener más Maybe we should sesiones, a lo have mejor más. Sí, cómo no. some more, Claro, some porque finalmente additional el análisis y la sessions, academia sale because a finally la calle, sale a la calle we need, judía. Mira we qué see expresión that tan, a lo academia mejor, analysis goes out de into pasé, the pero Jewish que ahí street, existe, ¿no es but cierto? it's out there. Yo quiero ajustarme a los tiempos y sé que un Well, I poquito do me have to pasé y nos respect pasamos. our Fue schedule, and we're espléndida esta already beyond oportunidad de schedule. tenerte. Yo creo, It Luis, was que a fue pleasure to excelente have la you here. propuesta I de think this Alberto. presentation was fabulous. Me What gustó Alberto mucho presented, I tu really enjoyed presentación your y presentation. pues en cuanto a las conclusiones más Regarding políticas, the hagamos una conclusion, mesa. we Tenemos should varios have colegas que estamos a todos, round nos table conocemos for y the conclusions. estamos We have different colleagues here. pensando We know esto que each nos other, and we mortifica are tanto, thinking ¿no? about this, that it Y really sí, hay algo concerns us así so como una much. sensación de soledad. And yeah, we Cuando have tu this dilema no feeling es of entendido, loneliness porque tu when no dilema one buscaba understands your a esta dilemma, situación de diálogo. because your dilemma Bueno, y was hoy ese diálogo considering está that there would be rechazado a también dialogue, dentro de la and that sociedad. dialogue no Sí, sí, longer sí. exists, and it's rejected Bueno, by yo les society agradezco itself. mucho, I want to Florinda, que thank you very estamos much, viendo, nos Florinda. acompañas, un We see cariño you, muy fuerte that you're siempre. here. Thank you so A much. todos, Jacobo, ¿tú All dónde of you. estás? Jacobo, where are you located? Jacobo? No sé, no lo Ahí conozco, estoy. pero I don't know, Jacobo. Muchas gracias, Judith. Thank Muchas you, gracias, Luis y Judy. Alberto. Thank you, Luis Soy and argentino, Alberto. vivo en New York hace muchos I'm años. Argentinian. I live in New York. I've been Soy un living in New York for many sociólogo de years. datos, pero muy I'm interesado a con el tema sociologist, a político y data el tema sociologist, but I'm sionismo y very demás. interested in muy bien, political issues and gracias. Pues Zionism.
Muy bien. Veo Thank you very much. muchos no rostros, sino nombres Well, I conocidos. don't see Y that una many vez más faces. I tenemos see estos, names I recognize. casi 70 registrados We have como, almost 70 people who como signed up. vamos, como que se registran, registrados como audiencia potencial. They sign Pero up. que no, ellos confiamos que van We a trust that oírnos, the other people who signed up, luego, ¿no they're es going to cierto?, look at en the grabación. YouTube También veo recording. con nosotros a Ariel, I also see que that ahí Ariel, lo veo, no lo veo, pero I veo see su Ariel. Well, I nombre. don't see his Este face, es I su see his gran name. tema que está trabajando y And el this is registro a topic correcto. that he's Hola, Ariel. working with. Hello, Veo Ariel. también a una querida colega I also see another que dear se llama colleague, Sara Šefčovič, que está Sara aquí, es una Šefčovič. pluma magnífica. Esa She literatura is an excellent writer. tan convocante. That literature that Bueno, invites yo a us all. todos les doy las gracias. And I want to Gracias. thank you, Alberto, un Luis, abrazo fuerte. Alberto, Un a big abrazo, hug. Judith, un gusto y un placer It ha was a sido, y pleasure. un saludo para todos ustedes. And well, greetings to all Gracias of y you. nos vemos Thank you. pronto. Vamos And a we'll ver see you qué, soon. qué armamos, ¿no es cierto? We'll see Todos what un we can abrazo. organize. Cuídense mucho. Take care. Un beso. Goodbye. Bye.